¿Qué tal, gente? Bueno, espero que bien. Como dije en algún video anterior, hoy no es el día más lindo para darme la tarea de ver qué hay afuera, pero vamos a ver, vamos a desarmar estas tortugas. Después le voy a marcar al amigo Fabio que con una pala me vaya siguiendo este Sintenac hasta poder sacarlo todo. Órdenes del chanta. Yo sé que lo que voy a decir va a ser controversial, pero en principio para reutilizarlo. Después, con el paso de los días, creo que cambia su actitud. O sea, bueno, ya lo conocemos, ya aprendieron a conocerlo, pero quería mostrarles esta tarea de mantenimiento que han hecho. Bueno, si bien es una tortuga viejísima, pero bueno, le pusieron tornillos Parker cuando esto lleva tornillito de 316, que no es algo que no hayamos hecho todos. Eso lo hemos hecho todos en algún domicilio donde hay una rosca zafada. Pero bueno, tenemos la precaución al menos que apriete. Así que me voy a dar a la tarea de sacarlo. Tano, Tano, ¿estás usando un destornillador aislado 1000 volt para aflojar un tornillo oxidado? Sabiendo el duro de la varilla no es el mejor, en este caso, porque obviamente no es la función de la herramienta. Bueno, es una toma de contacto, qué sé yo. He visto en canales de renombre que lo hacen así. No, mentira. Esos son los giles. Yo lo hago con este, con el total, por ahora. Después cuando sea el armado, lo vamos a hacer con las herramientas que compré para ese fin. Está bastante bien. No se ha pegado porque obviamente la tortuga es de aluminio. No puse modo avión, me llegó un mensaje de un cliente. Así que bueno, gente, no estoy grabando en tiempo real porque son tareitas aisladas. Prefiero tirar estos videitos cortitos, quizás entretenidos, quizás divertidos para algunos, quizás un mensaje de odio para otros. Quiero que sepan que quizás son las tres cosas, o las cuatro, no sé cuántas ya enumeré, o capaz que ninguna, simplemente capaz que alguno busca tutorial de cómo aflojar una tortuga y después comenta, pero no está explicando cómo se pone o se saca una tortuga. Bueno, tengo dos cosas para decirle a ese público. Primero, me presento, soy siciliano, el Tano Ilacqua, llévate este paquete para Mendoza y después podés encontrar en canales mucho más serios, como T Panchejo Video, cómo hacer esta pavada. Un saludo. Sigan viendo, ¿no?